Hola, ¿cómo están? Su servidor Gesen Salmerón Gómez, neurólogo pediatra. Una pregunta muy frecuente que nos hacen los papás y también los papás es sobre el dolor de cabeza o cefalea. ¿Cuándo nosotros debemos de considerar que el dolor de cabeza requiere de una vigilancia, de una valoración? Porque esto nos puede poner un dato de alarma sobre alguna enfermedad o patología que nos pueda condicionar un problema mayor. Te voy a platicar que el dolor de cabeza es un síntoma. ¿Qué significa esto? Que la persona es quien lo siente y puede ser diferente entre una persona y otra. Que la intensidad también depende de manera individualizada. No porque a mí me duela mucho, a otra persona le puede doler igual o menos. Y otra parte muy importante es que en el caso de los niños no se comenta o es difícil que el niño pueda decir de manera muy específica cómo es el dolor de cabeza. Es por eso que es muy importante que nosotros, cuando hablamos de dolor de cabeza en niños, pues le interroguemos de una manera adecuada para tratar de obtener la mayor información posible, porque al igual que otro tipo de dolores, como el dolor del abdomen, o de la barriguita, o de la pancita, pues pueden ser un significado de muchos tipos de enfermedades que nosotros tenemos que ir de alguna manera describiendo, descartando y de alguna manera diagnosticando. Pero los datos más importantes para pensar que el dolor de cabeza o cefalea requieren de una valoración urgente son los siguientes. 1. Que el dolor sea crónico y progresivo. ¿Qué significa esto? Que la persona tenga un dolor de cabeza que se ha presentado por más de 4 semanas, es decir, se presenta diario y que de empezar con una intensidad leve en donde le permite realizar todas sus actividades, va pasando el tiempo y este dolor se va incrementando de intensidad hasta llegar al punto de ser incapacitante. El tiempo para considerar crónico es más de 6 semanas. Es un detalle muy importante, es decir, mes y medio. Otro de los factores de alarma que podemos considerar para el dolor de cabeza es que focalice. ¿Qué significa esto? Aunque el dolor pueda ser de manera aguda, es decir, se presenta sin nada que pudiéramos nosotros sugerir, vaya acompañado de limitaciones funcionales. Llámese que no pueda mover alguna parte del cuerpo, tenga dificultades para comunicarse o tenga dificultades para entender lo que se le está diciendo. Esos son datos de alarma sumamente importantes que se deben de atender de manera urgente, porque nos puede hablar de que a nivel cerebral algo está pasando. 3. Es importante también que si tiene dolor de cabeza y va acompañado de crisis convulsivas, es decir, aquellas crisis que generan alteración de la conciencia, hay movimientos o sacudidas en el cuerpo y que de alguna manera son también de forma súbita, es importantísimo acudir al servicio de urgencia para que sea valorada la persona que está presentando estos síntomas. Otro detalle que es muy importante en relación al dolor de cabeza es que muchas de las ocasiones nosotros medicamos o nos automedicamos y eso de alguna forma hace que no se tenga una adecuada evolución y nosotros no logremos diagnosticar de manera pronta o temprana alguna enfermedad que nos pudiera poner incluso en riesgo. Es por eso que al dolor de cabeza lo más sugerente es que se acuda con el médico. Claro, estos datos de alarma que yo te acabo de comentar se debe de acudir de manera urgente y de preferencia ser valorado por un especialista en el tema, que en este caso es el neurólogo de adultos o el neurólogo de niños, y que si se requieren de algunos estudios especializados, pues se realicen. Por otra parte, hay otras cuestiones o otras áreas en donde nosotros debemos de ser muy conscientes con respecto al dolor de cabeza. ¿A qué me quiero referir con esto? Aquí hay situaciones como los traumas de cráneo, es decir, los golpes que tenemos o que se dan porque se cayó de la cama, porque me resbalé y me caí en el baño o porque sin querer me dieron un golpe, un balonazo, etc. Es importante que si estos van acompañados de alteraciones de conciencia, es decir, que la persona no responda al llamado cuando se le está hablando, cuando se le está tocando, va acompañado también de alguna crisis convulsiva o nosotros notamos que hay la presencia de algún sangrado específicamente de los oídos, ¿sí?
o de la nariz, es importante que requiera de alguna valoración. Aunado de que si la lesión que tiene en la cabecita, pues de alguna manera requiere de alguna atención, es decir, que tenga algún hundimiento o que tenga un abombamiento importante. Cabe mencionar, como ya les mencioné, que en los niños es muy difícil de identificar el dolor. La manera más habitual como un niño manifiesta un dolor de cabeza es mediante problemas de irritabilidad, es decir, que el niño está irritable, llorón, intranquilo, con problemas del sueño. Pues nosotros debemos de estar atentos y por supuesto acudir con el especialista. Espero estos pequeños tips te sean de utilidad. No se te olvide que soy Gesen Salmerón Gómez, neurólogo pediatra, y nos vemos en la siguiente cápsula.